buenas tardes. Mi nombre es Mariana, como ya muchos de ustedes me conocen. Y estoy aquí porque vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, ya que los que estamos aquí somos padres, abuelos, estudiantes también, que tenemos hijos o nietos en la escuela. Y es un tema de mucha importancia porque es algo que los niños y jóvenes están viviendo, es una realidad que se está viviendo, un problema social que se está viviendo hoy en día en las escuelas. Les voy a hablar del acoso escolar, más conocido como el bullying, y el ciberbullying, que es el acoso social, el acoso en las redes sociales, ¿verdad? Les voy a informar acerca de las manifestaciones, ¿ok? De las consecuencias y las medidas de prevención de este tema. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en alguna vez, quizás en nuestra infancia, hemos sufrido algún tipo de acoso, o quizás nuestros niños o jóvenes o personas conocidas están pasando por eso o han pasado por eso, ¿verdad? Es una realidad que se está viviendo. El acoso de las escuelas, más conocido como el bullying, ha avanzado. Esto viene de un problema de atrás, de años atrás, pero ha avanzado mucho más ahora que está la tecnología, ¿verdad? Por eso se da mucho en las redes sociales este tipo de acoso. Y trae, por supuesto, muchas consecuencias en la vida de las víctimas. Trae muchas consecuencias muy importantes. Debido a este tema tan preocupante que nuestros jóvenes y niños están viviendo, hice mis investigaciones en 3 fuentes llamadas el maltrato entre iguales, bullying, adolescentes y víctimas de ciberbullying, prevalencia y características, y ansiedad social y abuso psicológico. Como les decía, el avance de la tecnología nos ha ayudado mucho en muchos aspectos, pero también está ayudando a propagar este mal, ¿verdad? Bueno, a continuación les voy a explicar un poco del acoso en los centros escolares y sus manifestaciones, o sea, cómo se dan estos acosos en las escuelas, el acoso a través de las redes sociales y las consecuencias en las víctimas y medidas de prevención. Son muchas las definiciones que le podemos dar al bullying, ¿verdad? Al acoso. Pero generalmente es cuando un escolar recibe maltrato físico, verbal o social repetidamente por otros estudiantes, ¿verdad? Por otros escolares durante un tiempo. El agresor puede ser un individuo o puede ser un grupo de individuos, ¿verdad? La intención del agresor siempre es humillar a la víctima, ridiculizarla y someterla, ¿verdad? Ese es el objetivo del agresor. Tenemos la agresión física, por ejemplo, que dice que se puede ser de patadas, empujones, tirones de pelo, etcétera. Cualquier cosa que pueda ser agresión física, ¿verdad? También tenemos la agresión verbal, que es amenazas, ridiculizar a la persona justamente y delante de sus otros compañeros. Pueden usar lenguaje sexual obsceno, y bueno, y la propagación de rumores falsos, ¿verdad? Esas son unas de las manifestaciones, ¿verdad? Físicas y verbales. También dice que causan daños a los materiales que tengan ellos, como por ejemplo romperle pertenencias, ropa, libros, fotos, robarle sus pertenencias. Esas son otras de las cosas que están haciendo los jóvenes. Aunque no hay un perfil único de las víctimas y del agresor, por lo general las víctimas son pasivas y el agresor es más seguro. Vamos a ver algunos tipos de víctimas. Por ejemplo, las víctimas provocativas. Aunque no lo hacen con ese propósito, ellas crean un entorno en situaciones irritantes que provocan al agresor. Por ejemplo, puede ser quizás si están hablando con sus compañeros y quizás presumiendo de cosas, entonces eso es algo que puede irritar al agresor y por eso es que cumple este acto, ¿verdad? Después también tenemos a las víctimas seguras, que dice que son estudiantes brillantes, que por eso se convierten en el blanco de estos agresores, porque no les gusta que tengan buenas calificaciones, no les gusta que sean buenos estudiantes, ¿verdad? Entonces se convierten en ese blanco. También existe otro tipo de agresor que se llama el agresor secuaz. Este agresor nunca toma medidas por sí solo, sino que es mandado, digamos, por la cabecilla, digamos, del agresor, ¿verdad? Nunca va a actuar por sí solo, sino mandado
por el agresor principal, ¿ok? Tenemos ese tipo de agresor. Y en el caso de los espectadores están los que son indiferentes, o sea, los que ven la situación y no les importa, pasan, o sea, no les importa el abuso que están viendo, pero también están los otros tipos de personas que están mirando, que son las personas que observan y se sienten culpables también porque no están haciendo nada, ¿verdad? O sea, porque ven la situación, pero no hacen ningún tipo de nada, ¿verdad? No tratan de parar eso, se quedan callados y por lo tanto ellos se sienten culpables, ¿verdad? Así que esos son las manifestaciones y los tipos de víctimas, de agresores y de expectantes, ¿verdad? Que tenemos. Como les decía, quería entrar un poco también en el caso de las redes sociales, que es el ciberbullying. Que como les decía al principio, las redes sociales son un medio que ayuda a propagar este tipo de acosos, pero el ciberbullying tiene características diferentes al acoso tradicional. Este se manifiesta en mensajerías instantáneas, correos electrónicos, salas de chat, páginas web, blogs, redes sociales, etc. Todo lo que se refiere a las redes sociales, ¿verdad? Dice que los agresores usan un lenguaje vulgar, divulgan imágenes o rumores acerca de la persona para dañar su reputación o ridiculizarla, ¿verdad? Se infiltran a la cuenta de esa persona con el fin de hacerle quedar mal ante sus compañeros, ante sus amigos que tienen ahí en la red, ¿verdad? Y les ponen en situaciones problemáticas o de peligro. Y también en situaciones embarazosas, las divulgan, ¿verdad? Esa es la forma que ellos atacan en las redes sociales. Una de las características, como les decía, diferentes al acoso tradicional, es que no existen lugares seguros, ya que este tipo de acoso se da en cualquier lado por medio de un celular o de una laptop o de cualquier aparato electrónico que tengan ahí. O sea, ya no es que se dé solamente en la escuela, sino que fuera de la escuela, en cualquier lugar. Esa es una de las características diferentes al acoso tradicional. También se puede dar a cualquier hora, ¿verdad? Y dice que esto provoca más temor y más impacto en las víctimas, porque puede ser hasta en la madrugada. Pueden estar quizás durmiendo y ellos pueden estar recibiendo mensajes por medio de celulares o lo que sea. Entonces eso provoca más temor en las víctimas y más impacto. Y bueno, como les decía, como se da fuera de las escuelas, los padres están menos informados. ¿Y qué es lo que pasa? Que quizás cuando están en la escuela pueden enterarse por medio quizás de observaciones de profesor, o quizás los padres pueden ver ciertas actitudes en estos jóvenes, pero hay un estudio un estudio dado por Hugonen y Gross, que dice que encontraron que el 90% de los niños dice que no les informan a sus padres sobre el acoso cibernético por miedo a que les quiten el internet. Entonces ese es un problema, por ese motivo es que los padres están menos enterados que sus hijos están pasando por un acoso. Ese es un gran problema, ¿verdad? Bueno, pero como les decía, esto trae consecuencias a las víctimas. Esto trae grandes consecuencias a las víctimas, pero también hay medidas de prevención, que es muy importante que nosotros como padres escuchemos, ¿verdad? Son muchas las consecuencias que la víctima puede padecer. El acoso, ya sea el acoso dentro de la escuela, ¿verdad? O dentro de las redes sociales. A continuación vamos a darles algunas de ellas. Por ejemplo, una de las consecuencias es dolores físicos, como dolor de cabeza, dolor de espalda, trastornos al dormir. También tienen problemas de conducta y tienen agresividad con su familia, con sus amistades. También desarrollan ansiedad, depresión, baja autoestima. Todas esas son consecuencias. Además, un estudio por Storch, Roth, Heimberg, Bravata y Moser revelaron que las personas que en su niñez sufrieron ciberbullying presentaban ansiedad social al ser adultos. O sea que si vemos lo grande de las consecuencias, que no solamente es un periodo que el niño o el joven sufre, sino que en su adultez también está sufriendo estas consecuencias. Por eso es muy importante poder conocer medidas para poder parar esto, ¿verdad?
Y justamente una de las medidas para poder prevenir el problema se está dando en las instituciones educativas. Se está promocionando y difundiendo los derechos humanos, la educación en valores, programas de supervisión, participación de padres y madres que acompañen en las entradas y salidas a la escuela, supervisión en buses, la estimulación a los alumnos para que colaboren con las medidas de prevención y muchas cosas más. Eso se está dando, las medidas que están tomando los centros educativos. Pero también en el hogar, la familia que cumple un papel importantísimo para poder parar esto. Y es bueno que los padres se involucren con la educación de sus hijos, que hagan sus tareas con sus hijos juntos, que tengan comunicación, que les cuenten qué es lo que está pasando en los centros escolares. Eso es muy importante, que se mantengan informados. Y también supervisar lo que sus hijos están viendo en la computadora. Muy importante supervisar eso porque, como les decimos, esto se está dando más aún, lo del ciberbullying. Así que los padres a estar atentos a eso. Esa es una de las medidas de prevención, como les decía, en la escuela y familia. Importantísimo que los padres se involucren en eso. Y como les decía, el conocer las consecuencias que afectan a las víctimas de acoso nos hace más conscientes en poner en práctica, ¿verdad?, las medidas de prevención. Conociendo todo esto, podemos ponerlo en práctica. El acoso en los centros escolares y en las redes sociales son problemas sociales que afectan directamente a nuestros niños y jóvenes, ¿verdad?, de hoy en día. Hemos visto cómo estos se manifiestan, cómo se caracterizan, trayendo grandes consecuencias en las víctimas. Pero también, como les decía, hay medidas para prevenirlo. Y eso es muy importante, que tomemos esas medidas. Es importante conocer las características de este mal social, de estos hechos, y poder identificar en los comportamientos, ya sea de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros allegados, conocidos. Es importante conocer eso, porque de esa forma podemos ayudar a que nuestros niños y jóvenes que están acarreando este problema podamos pararlo y no acarreen problemas en el futuro, como les decía, por causa de estos abusos, y hacer lo que esté al alcance de nosotros para prevenir este mal. Así que espero que esta información les haya hecho de mucha ayuda y que podamos, como les digo, poner en práctica estas prevenciones para poder parar esto. Así que les agradezco, muchas gracias por estar aquí presentes.